Estamos regresando aquí con Tania, abogada experta en esta materia tan importante que son, bueno, el estudio de los indígenas y en muchas otras cosas que vamos a ir platicando, ya les diremos. Pero bueno, regresamos y continuamos con esta parte tan importante. Decías varias características, varios elementos que tienen los indígenas y que hay que rescatar. Yo quisiera dividir entre lo que hace el gobierno y lo que hace la sociedad. Okay. ¿Qué hace la sociedad respecto a los indígenas? Bueno, primero, ¿qué hace? Con la educación, con los niños, ¿cómo se valora todo lo que hemos mencionado respecto al indígena? Mira, yo no haría la separación entre gobierno y sociedad, más bien lo concentraría como en un ámbito de las dimensiones de la política social. En estas dimensiones de la política social, bueno, pues ubicamos desde la parte discursiva, ¿no? En el discurso, las organizaciones pues que trabajan con los temas, las personas interesadas, los académicos, ¿qué nos están diciendo? ¿Cuál es el discurso que se está manejando acerca de la población indígena? Como tú bien comentabas, bueno, pues seguramente uno de los puntos focales va a ser el tema de la pobreza, de la exclusión social, de la marginación, de la falta de acceso a servicios básicos de salud, de vivienda, de educación. Pero bueno, esta parte discursiva, que es la primera dimensión de la política social, cómo se traduce o pasa a una, vamos a llamarlo así para que sea más entendible, a una propuesta legislativa. ¿Se está trabajando en esto? Yo creo que sí. O sea, hay un trabajo interesante, ¿no? Que varía mucho, también esa es otra, ¿no? Uno es el ámbito local, otro es el ámbito federal, y pues tenemos el número de constituciones en materia, bueno, de derechos específicos en las constituciones en materia de derecho indígena, sobre todo en estas zonas donde hay más población, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Guerrero, cada una pues tiene una regulación diferente. Entonces, bueno, desde ahí nos enfrentamos como al primer obstáculo para hacer un estudio sistematizado que nos pueda hablar de una homologación. No es lo mismo el indígena de Guerrero que el indígena de Oaxaca. Claro. Aunque, bueno, coincide en estas situaciones de pobreza extrema. ¿Al indígena hay que buscar su desarrollo o conservar al indígena? Yo creo que parte de la conservación es precisamente buscar su desarrollo, ¿no? Te lo pregunto en razón de que considero que es parte de la historia. ¿En eso estamos de acuerdo? O sea, el indígena es parte, da fuerza a ese nacionalismo o es sustento de la identidad nacional. Exacto. Y bueno, por lo tanto, si desaparece, le quitamos una parte importante. Entonces, se debe de conservar con ese desarrollo, con esa política social y irla adecuando al momento histórico. ¿Se va a perder en algún momento o siempre va a permanecer? Yo creo que, sin ser fatalistas de hablar de pérdidas, lo que sí tenemos como primer elemento es un proceso de indiferencia, ¿no? Y esta indiferencia pues, nos lleva a la ignorancia. Está revisando un documento del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en donde, bueno, nos dice que tenemos 11 familias lingüísticas. Toda la gama de diversidad cultural en materia de lenguas indígenas se puede aterrizar en 11 familias. Pero de esas 11 familias derivan 68 agrupaciones. Y de esas 68 agrupaciones, lo que ya no alcanza a homologar el catálogo son todas las variantes de las agrupaciones. Esto nos coloca como el segundo país en todo el continente con mayor riqueza en diversidad lingüística. Que bueno, seguramente para el grueso de la población pues nos importa un comino. Pero es muy siendo importante. Sinceros, ¿no? Pero esto nos habla de la riqueza cultural. Claro. Que en todo el mundo sí identifican, ¿no? Y que a veces es muy triste que Tulum, todas estas zonas arqueológicas preciosas, llegas a algún otro país o llega algún extranjero de visita y resulta que conoce mejor y sabe más de la historia que los que vivimos aquí y pues quizá trabajamos en la calle de Donceles a media
Bueno, media cuadra de esta zona arqueológica, ¿no? Y a las personas que trabajan a veces en estos lugares como taxistas y eso, les da pena a veces hablar su lengua. O sea, la saben hablar y no lo hacen, ¿sí? Y se va perdiendo. Y se va perdiendo, pero lo importante es cómo no se ha dado ese pues, sustento a esa lengua para que sea un orgullo hablarlo, ¿no? Yo veía, tengo un amigo que habla maya, y el otro día platicaba en Quintana Roo con un taxista y le decía en maya ciertas cosas, y el otro no contestaba porque le daba pena. Ya después empezó a hablar, pero pues fue bien importante. Entonces, qué triste, ¿no? Qué triste, porque decíamos hace rato, ojalá y cada uno aprendiera una lengua y se mantuviera, y hasta sería una forma de comunicarnos en exclusiva, ¿no? Pero yo te daría un dato más triste. Tú hablas de la persona que tal vez le da pena expresarse en una lengua que per se ya conoce. En algunas de las escuelas de estas zonas, lo más triste también que se inscribe en un proceso de educación nacional es que envían a maestros que ni siquiera conocen la lengua Claro. de los niños a los que Qué van problema. a educar, ¿no? Una anécdota que yo les platicaba, y no solamente para poblaciones indígenas en general, es que en la mayoría de los municipios se instauró este programa de las telesecundarias, ¿no? Entonces, bueno, a los niños los mandaban a las telesecundarias, se instalaron las antenas tipo sistema de cablevisión, y pues lo único que se les olvidó contemplar en los programas educativos es que en ese municipio no había luz. Bueno. Entonces, bueno, realmente Claro. es una realidad cruda y que nos puede parecer de risa como muchas otras cosas, ¿no? Que si el piso de cemento y eso nos da estándares por ahí de medición de la pobreza. Es muy interesante. Tenemos 2 minutos para irnos, 1 minuto y medio. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, nos está viendo gente que a veces, que nuestro auditorio es, ¿qué puedo hacer? O sea, tengo este problema, ya no lo expuso. Ahora, como sociedad, ¿qué podemos hacer? Dinos un mensaje de cómo nos ponemos las pilas respecto a nuestros indígenas. Pues mira, yo me iría a cuestiones muy concretas que estén al alcance de la mano de cualquiera que tenga 5 minutos y un interés legítimo. Revisen alguna de las páginas oficiales, ¿no? Que están a disposición de cualquiera que tenga Google. El INALI tiene una página de donde podemos retomar algunos conceptos de identidad, conocer algunas de las lenguas, de las variantes, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, buscar en Wikipedia cuál es el concepto de indígena. Y bueno, también ya quien tenga un poquito más de interés, pues hay muchísimas organizaciones que trabajan los temas, que organizan algunas visitas a la comunidad, ¿no? Para, bueno, realmente tener un acercamiento directo con esta población. Desde cualquier universidad, desde cualquier carrera, desde cualquier disciplina, siempre hay un servicio social, una práctica profesional, un programa de responsabilidad social que nos invita y nos puede acercar a esta población. Hay que prepararnos. Y se quedaron muchos temas, derechos humanos, ya no me alcanzó a hablar de ese derechos humanos, qué hacen, pero seguramente estarás otra vez con nosotros, ¿no? Cuando Aquí. me inviten, aquí estamos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Tania, fue un placer. Igualmente. Ya examinando en este final de curso, ¿no? En eso estamos. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que hoy nos acompañaron. Y bueno, yo creo que hay que empezar por nosotros mismos, por informarnos, por saber y aprender a amar lo que es nuestro y lo que nos hace ser. Y así va a ser más fácil enseñarle a nuestros hijos que valoren lo que realmente vale la pena, que es nuestra cultura mexicana. Vivan con intensidad cada momento, disfruten, gocen cada momento, porque recuerden que la actitud es el aroma del alma. Muy buenas noches. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar